especies relativamente sedentarias, que ocupan pequeños áreas y no se desplazan. Si se desplazan demasiado, pues van a traspasar, ellas no saben exactamente dónde está la barrera donde las pueden ser pescadas. Entonces se requiere conocer esta parte de la ecología de la especie, de su movilidad. También, como ustedes saben, la ecología dice que para que una población de una especie sea viable, sea sostenible, tiene que tener un tamaño mínimo que facilite la reproducción. Cuando se reduce la biomasa o el número de individuos de una población bajo ese nivel mínimo, la población puede extinguirse, y eso se llama el efecto Ali en la literatura de ecología. Entonces también hay que considerar que el área protegida debe ser lo suficientemente grande para permitir que los recursos soporten una biomasa mínima de las poblaciones a proteger, que eviten este efecto Ali. Es importante también, y esto no se considera, esto no es muy usual hacer esta consideración por lo complejo que es medir el intercambio físico entre las aguas de diferentes zonas del mar. Pero idealmente, si esto se puede hacer, sería interesante facilitar el intercambio genético y de biomasa entre diferentes áreas que componen una red de reservas, para que pueda haber migración, ya sea de larvas o de individuos adultos, entre estas diferentes áreas, para que haya un cruce genético entre los diferentes componentes de un área protegida. Hay ocasiones en las cuales se conocen cuál es la trayectoria y la intensidad y los cambios en el tiempo de las corrientes que hacen estos intercambios entre diferentes áreas marinas, y cuando existe esa información o se pueda incorporar, sería una consideración importante también a tener en cuenta, porque en muchos casos las áreas protegidas ocupan un sistema, no es un área individual, sino, como veíamos en el ejemplo de Estados Unidos, son varias áreas que componen un sistema de áreas marinas protegidas. También es importante considerar que hay que proteger todos los ciclos vitales de la especie que estamos considerando, las especies que estamos considerando. Esto involucra o implica que necesitamos mantener hábitats que son importantes no solamente para los adultos, que son los que estamos aprovechando, sino para todas las etapas vitales de esta especie. Como ustedes saben, hay especies marinas que hacen transición de hábitats a medida que maduran. Y les quiero mostrar un trabajo, básicamente continuar un ejemplo que les estaba dando ayer sobre la protección de una especie importante comercialmente y también para la industria recreativa en la península de Baja California. Es este mero que les mencionaba ayer, llamado cabrilla en México, que por su tamaño, como les decía, es importante tanto para los pescadores comerciales y recreativos, como para la gente que va a un área protegida que se llama el Parque Nacional de Loreto, en la península de Baja California, en México. En el trabajo que les estaba mencionando ayer, en el cual se analizaban los trade-offs entre la pesca y el uso recreativo de este recurso, a medida que aumentaba un área de no-take, un área de no captura, también tratamos de incorporar algo que dice el enfoque con manejo ecosistémico, que es la incertidumbre, de la cual hemos hablado un poco, y el manejo adaptativo. Entonces, aparte de la idea era, como les mencionaba ayer, darle a las autoridades que manejan este parque una idea de lo que podrían ser los beneficios económicos de aumentar un área de no-take que existe hoy en día para proteger a esta especie. ¿Qué pasa si esta especie hay indicios, sobre todo basados en datos de pesca, de que puede estar en peligro
la pesca ha disminuido en los últimos años. Entonces, una de las ideas que existen en el parque es aumentar estas áreas de no captura para ayudar a la repoblación de estas especies de manera natural. Entonces, siguiendo lo que dice el enfoque ecosistémico, les mencionaba anteriormente que les iba a dar algunos ejemplos de la aplicación de algunos elementos del enfoque ecosistémico al manejo de una sola especie. Este es un ejemplo. Teníamos un problema que deberíamos resolver en el corto plazo porque era una necesidad puntual de manejo. Sabíamos que teníamos los recursos también para trabajar sobre una especie en este caso, pero queríamos incorporar elementos del enfoque ecosistémico. Entonces incluimos allí, de alguna manera tratamos de incluir de que lo que estábamos proponiendo fuera adaptativo y también incluyera el factor de incertidumbre, lo poco que se sabe sobre la biología de esta especie. Entonces, para darles una descripción breve sobre el estudio, este área es el área que cubre el parque, y adentro del parque existen ciertas zonas de no captura, pero en la mayoría del parque es posible realizar la pesca, tanto comercial como deportiva. Entonces, lo que nosotros hicimos, siguiendo los parámetros del enfoque ecosistémico hasta donde se podía en este momento determinado, sabiendo que iba a ser un estudio restringido, pero que podría en algún momento servir como base para ir aumentando la información sobre la especie y las posibilidades de protección. Qué oración tan larga, se me olvidó cómo comencé. Con esta idea de ir incorporando información, lo que hicimos fue usar lo que se denomina la mejor información disponible, la mayor cantidad de información que podríamos encontrar sobre esta especie. No fue mucho lo que encontramos, no se sabe mucho acerca del crecimiento de los diferentes, de la tasa de crecimiento de los diferentes ciclos de vida. Entonces, en algunos casos tuvimos que utilizar información de especies congenéricas, el mismo género pero una especie diferente, por ejemplo, que ha sido investigado un poco más. Todo esto lo tratamos de hacer transparente. En el artículo final que salió publicado se mencionaron todos los supuestos que se hicieron, precisamente con el fin de que fuera claro cuando existía incertidumbre sobre alguno o varios de estos parámetros y sobre la necesidad de recoger más información a medida que se presente la posibilidad de recursos para ir mejorando este modelo en el tiempo. Entonces, lo que nosotros logramos hacer con la información que se tenía era un modelo demográfico que analizamos en una matriz en el cual solamente teníamos información para analizar dos etapas de vida de este pez, los juveniles y los adultos. Y estas matrices, para los que han trabajado con demografía, estudios demográficos, lo que hacen es proyectar en el tiempo el crecimiento de una población a partir de los parámetros que hacen que una población crezca. Entonces, los parámetros son, no voy a entrar en detalle en la matriz, si alguien tiene interés me puede preguntar después, con mucho gusto les puedo dar más detalles, pero básicamente esta matriz lo que mira es, según lo que se sabe, la probabilidad que tiene un juvenil de convertirse en adulto. ¿Sí? Este parámetro es importante porque es esta probabilidad de pasar a la etapa adulta, la cual es la que es pescada finalmente, extraída. ¿Qué tanto crece un juvenil? ¿Qué tanto crece un juvenil en un adulto en dos profundidades diferentes? Los 20 y los 5 metros son dos profundidades diferentes porque se sabe que este género de mero en particular utiliza dos diferentes hábitats, uno en aguas someras a 5 metros más o menos y otro en aguas más profundas a 20 metros. Un estudio preliminar había precisamente estudiado la abundancia de juveniles y adultos en estas dos diferentes profundidades, sabiendo que son los dos sitios que ocupan
durante su ciclo de vida. Entonces teníamos esa información que podríamos utilizar. Después de tener esta matriz nos puede decir, podemos hacer modelos con la matriz y cambiar los parámetros que tienen que ver con probabilidad de supervivencia. También hay la probabilidad de supervivencia de los adultos, que lógicamente depende de la pesca. Entonces, variando este factor de probabilidad de supervivencia de los adultos, podríamos decir qué tanto va a variar el crecimiento de la población en el tiempo a medida que la pesca aumente o disminuya. Y también consideramos algo que pensamos era importante incorporar en el modelo, que es la variabilidad natural. El niño se ha mostrado que tiene un gran efecto sobre la abundancia de esta especie en particular. Se cree que es debido a diferentes tasas de supervivencia de los juveniles. Y incorporamos en la matriz cómo son los parámetros de acuerdo a las dos etapas o dos fases del niño que afectan esta zona de la península de Baja California del Sur. Entonces hicimos simulaciones, como les decía, variando los diferentes parámetros de acuerdo y a diferentes condiciones de pesca, asumiendo que había una relación entre la cantidad de pesca sobre el recurso y el área de este que estábamos simulando, que es el área de no captura. A medida que aumentaba el área de no captura, lógicamente disminuía la pesca, se restringía la pesca y aumentaba la probabilidad de que los juveniles se tornaran en adultos y aumentara la población en el tiempo. Esta fue la población, básicamente la información que se tenía. Y lo que nosotros hicimos, tratamos de hacer fue un enfoque en el cual se sugería a las personas que manejan este área que se implementara el manejo adaptativo. Entonces, basado en la matriz que les mostré anteriormente, se podría estimar el crecimiento de la población en el tiempo. Y ustedes recuerdan ayer que nosotros dábamos unas sugerencias de cuánto debía ser el área protegida. Era más o menos entre un 70 y 80% mayor que el área actual. Les mostré eso ayer en un gráfico. Basado en ese número y diciéndole a las personas que manejan este recurso que nosotros mismos no estábamos muy seguros si esa era una cifra realista, por la poca información que teníamos, les sugeríamos que utilizaran esa información y la información demográfica para calcular cuál sería el crecimiento de la población en el tiempo, y que en unos 5 años más o menos, que es cuando se puede determinar qué tan aproximado fue el modelo con la predicción, se mirara si hubo un aumento en la población, como sugería el modelo, o una reducción en la población, que está poniendo a la población en peligro. La población no está siendo sostenible a ese ritmo de pesca y con esa área que se estaba especificando, se estaba sugiriendo para proteger al recurso. De acuerdo a la reducción o aumento de la pesca, podría haber una continuación de la pesca o el establecimiento de una reserva mayor. Entonces, hubo varias iteraciones del modelo. Las que les estoy mostrando acá era basada en la reserva actual, en el tamaño de la reserva actual, y como les decía, sí se notaba después de unos años de que la reserva actual no estaba generando un aumento en la población sino una reducción. Lo que se debía hacer en el manejo adaptativo era utilizar los datos que se recogieran durante estos 5 años, que era otra sugerencia, tal vez la más importante del estudio, que era decir, es muy importante saber, en realidad, saber los parámetros demográficos de esta especie y no hacer tantos supuestos. Entonces esto daba pie para que se creara un programa de monitoreo que incluyera recoger datos para calcular de forma más precisa estos parámetros demográficos. Se recalculaba con estos parámetros nuevos el crecimiento poblacional hacia el futuro, se estimaba de acuerdo al modelo, y se repetía este ciclo de manejo adaptativo en el tiempo.
¿Alguna otra pregunta?